David, sus últimas palabras. Hoy vamos a ver las últimas palabras de David. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué diríamos nosotros como nuestras últimas palabras? Pensar en David como un líder legendario, un rey, un hombre con defectos, con errores. Y creo que esto es algo tan importante, pensar que no estamos hablando de una persona perfecta, que no tenía falla alguna. Creo que hemos podido ver que David era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y no queremos aquí exaltar a David, queremos exaltar a Dios que obra en personas sencillas, comunes y corrientes como este hombre, David. Y David escribió salmos. Y lo último que escribe, esto de las últimas palabras, no es eso de como en su lecho de muerte, lo último que David dijo. No, es lo último que escribió de pronto. Pero esto que escribió ya en la vejez, ya después de haber recorrido y haber vivido tantas experiencias, buenas y difíciles, él escribe algo que bien podríamos decir nosotros son como esos 4 últimos consejos o 4 tips de vida, si quiere ponerlo de esa manera, pero 4 aspectos que creo que vale la pena reflexionar, que uno puede extraer de lo último que se escribe y escribe David. Porque recuerden que primera, segunda de Samuel, que nos hablan de la vida de este hombre, fue escrito por otro hombre importante y con errores también como Samuel. Parece ser que no solo Samuel, también participaron de pronto otros profetas como Natán, como Gad. No se puede precisar a ciencia cierta, pero quiero que notemos aquí y a manera de redondear, ya hoy terminamos esta serie, nos gustan estas series donde podemos enfocarnos en aspectos tan importantes y tan relevantes y pertinentes para la vida de nosotros. David, sus últimas palabras, ¿cuáles serían esos consejos que podemos sacar de la vida de este hombre? En 2 Samuel capítulo 23 vamos a encontrar algo importante, pero quiero resaltar 4 aspectos de ese relato. Lo primero que quisiera decirles es, miren, lo que encuentro, lo que veo en este pasaje es que David tiene una clara identidad y un rol claro en la vida. Es decir, él sabe quién es y sabe para qué está. Miren el texto, quiero que vean el pasaje. Miren lo que dice, estas son las ¿qué? Las últimas palabras. Eso es lo último que escribió David, ¿sí? Recuerden que David escribió mucho. Miren, un salmo precioso cuando uno ha fallado en la vida, porque todos fallamos y cometemos errores. Cuando pecamos, qué bueno leer el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. El Salmo 32 también, que nos habla también de arrepentimiento. Pensar en las excelencias y las maravillas de la palabra de Dios. El Salmo 119, bueno, muchos salmos. Pero miren, estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de ¿qué? Me llama la atención que él menciona hijo de quién es. Cuando una persona se hace famosa y sale de un pueblito recóndito por ahí, por lo general nunca menciona de dónde viene. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Él aquí no le da pena. Él a la vejez dice, mire, oráculo, y cuando dice oráculo está hablando de que él también fue profeta, en el sentido que él habló de parte de Dios. Oráculo, David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Miren, eso tiene que ver con identidad, con saber quién soy. Él fue alguien que compuso muchos salmos y por eso se le conoce como el dulce cantor de Israel. Salmos que se convirtieron como en esos cantos de adoración para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Hombre exaltado, ¿por quién? Por el Altísimo. ¿Y ungido por quién? Mire, qué importante esto, exaltado por el Altísimo, ungido por el Dios de Jacob. Me llama la atención esto porque cuando se habla de David, se tiene claro quién es, se tiene claro quién lo ha puesto allí. Cuando las personas alcanzan roles importantes en la vida, se ha dado cuenta cómo el orgullo muchas veces lo atrapa y al final acaba con la vida. Por eso qué importante pensar cuando Pablo dice que sé tener abundancia y sé tener necesidad. Hay gente que la necesidad lo acaba y hay gente que la abundancia lo acaba. Así como momentos en que alguien alcanza un puesto muy alto de pronto en la empresa o donde quiera que esté. Y a veces eso lo acaba. Aún en la iglesia hay personas que de pronto asumen un rol importante y eso los llena de orgullo. Dice, yo soy el que da órdenes aquí, ¿cierto? No, mire, lo que me encanta de esto es pensar que David, este hombre tan importante en la historia de la salvación,
Este hombre, en sus últimas palabras, lo último que se escribe de él es tener claro quién es, para qué está y quién lo puso. Así de sencillo. Qué importante en la vida, mire, podemos decir, mire, David nos está diciendo en sus últimas palabras, qué bueno en la vida vivir teniendo una clara identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué soy bueno? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Nosotros no somos un azar de la naturaleza. Y aún en medio de nuestros problemas, porque de pronto alguien aquí llegó en conflictos, un problema económico, un problema familiar, sí, todos vivimos dificultades. Pero quiero decirles, para tener un final memorable, como hemos titulado este último episodio, si queremos tener un final memorable, porque muchos empiezan bien y terminan mal, David empezó bien y podemos decir que su vida fue bien, mal, no fue todo bien, pero él al final termina bien. Y creo que un aspecto importante en la vida, para poder vivir disfrutando la vida que Dios quiere que vivamos, es tener claro quién soy y para qué soy bueno y dónde me puso Dios. No debo anhelar otros roles para los cuales no fui creado. Uno debe ser consciente de sus limitaciones. Yo no soy bueno para eso, pero sí soy bueno para esto otro. Que nadie diga yo no sirvo para nada, porque eso sería decir que Dios hizo una nada, y no es verdad. Dios nos hizo a todos con un propósito, y quiero que pensemos en esto. Como iglesia, en estos tiempos difíciles, queremos seguir avanzando, llevando el mensaje de Jesús, y eso va a ser posible cuando cada uno de nosotros cumpla el rol para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Así de importantes somos cada uno. Aquí en la iglesia hay muchos roles y muchas funciones, y gracias a Dios, porque si una persona llega a Jesús y le entrega la vida a Cristo, la Biblia nos habla de que somos el cuerpo de Cristo. David no fue un azar de ahí, no, Dios lo escogió. Recuerden sus orígenes. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Se acuerdan? De pastorear ovejas, y él el más chiquito, de una familia no muy importante, de un pueblo no muy importante, y Dios lo saca de ahí y lo hace rey. El orgullo nunca lo acabó, gracias a Dios. Lo que afectó la vida fue errores que cometió, como lo que hace 8 días se vio y lo que pasó con Betsabé. Pero hubo otros errores también en la vida de David. Qué bueno leer la historia de este hombre y aprender. Pero lo primero que quiero que veamos aquí es, qué bueno tener claro quién soy. Las personas cuando hablan de quién es, por lo general siempre hablan solo de sus títulos, ¿cierto? Y algunos inclusive dicen, es que los títulos me dan valor, identidad. Miren, lo que realmente me da valor e identidad es saber para qué Dios me puso en esta tierra. Escúcheme bien, podemos decir lo siguiente: David fue un hombre exitoso en la tierra. ¿Por qué? ¿Porque fue rey? No, porque cumplió el propósito de Dios en la historia de la salvación. Y cada uno de nosotros tiene un propósito también. David aquí dice, dulce cantor de Israel. Yo no canto, ¿sí? Gracias a Dios por los que cantan, los dulces cantores de la compra, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene un rol. Por favor, que nadie se meta a cantar si no tiene. Hay gente que dice, yo quiero cantar, y tiene una voz cacofónica que, mejor dicho, ¿sí? Es decir, cada uno debe descubrir para qué soy bueno. Y otra vez, hay gente que puede pensar que es bueno para todo, ¿sí? Tienen ese complejo de superioridad y el orgullo inflado al máximo. Y hay otros que se subestiman, no sirvo para nada. Necesitamos de cada uno de nosotros y la sinergia de cada uno de nosotros. Por eso hemos reiterado en esta serie esto: David vivió dentro del propósito de Dios, y cuando cada uno de nosotros cumple ese propósito, en esa sinergia avanzamos y podemos ser de impacto en esta ciudad, en este país, en este continente y en el mundo. Gracias a Dios por los misioneros. Ustedes han escuchado, tenemos misioneros en diferentes partes del mundo porque Dios los llamó y los puso en eso. No todos deben ser misioneros, pero cada uno, Dios nos ha puesto en un lugar con un propósito. Dios sacó a David de ser ese pastorcito de ovejas para ponerlo en un rol dentro de la historia de la salvación con un propósito muy claro, y la descendencia de él nace Jesús. Piensen en esto, ni siquiera David tenía claro la dimensión del propósito de Dios para él. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay gente que se muere y no alcanza a ver aún los resultados de su rol protagónico en la tierra. ¿No les parece bonito eso? Que lo que estamos haciendo hoy va a tener repercusiones en la vida de otros y que de pronto ni nosotros lo vamos a ver. Y más allá, repercusiones eternas. Por eso, qué bueno tener claro quiénes somos, para qué servimos.
porque esto trae felicidad a la vida. No pretender hacer algo para lo cual no estoy hecho. ¿Sí? Si a mí me invitan a jugar básquetbol, le digo, no, gracias, paso. ¿Cierto? Tengo otras aficiones y habilidades. Encontrar mi lugar, y yo quiero animarles a algo. Estas oportunidades de servicio son oportunidades, como hemos dicho, de servicio desafiante. ¿Cómo crecemos? Crecemos cuando servimos. Crecemos cuando tenemos un nuevo reto. Por eso queremos tener el reto en la Confra de seguir plantando nuevos campus, la Confra en otros lugares. Pero para eso necesitamos de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tenga una identidad clara y sepa para qué estoy en esta tierra. ¿Qué nos dio Dios? Miren, Dios usa cada aspecto de nuestra vida como algo formativo para un siguiente paso. Uno dice, David cuando cuidaba las ovejas, él tuvo que defender sus ovejas. Cuando uno lee los relatos, dice que él tuvo que defenderse de animales feroces. ¿Cómo hizo ese chiquito para defenderse y defender a sus ovejas, a su rebaño, de todo eso? Miren, todo eso fue formativo, porque así como él fue pastor de ovejas, Dios lo pone de pastor de su pueblo. Yo no sé cuál será nuestro recorrido de vida, nuestra historia de vida, pero quiero decirles algo, todo lo que hemos vivido, aún lo difícil, es formativo en ese proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros. Eso es lo que uno puede ver en la vida de David. Y al final de sus días decir, dulce cantor de Israel, oráculo de David, profeta de Dios, habló de parte de Dios, de un trasfondo humilde, pero Dios cumplió su propósito en él. Quiero animarles a esto, queremos seguir avanzando, pero en la medida que cada uno delante de Dios le diga, Dios, yo quiero servirte. Hay personas nuevas que nos escuchan en la transmisión y de pronto están aquí pensando y que están hablando, que cada uno de nosotros tiene un rol importante en la historia de la salvación de Dios para esta tierra. Y cuando nos encontramos con Él y vivimos en ese propósito, no solo vivimos para alcanzar títulos, tener bienes, tener familia. ¿Para qué vivimos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El soltero se quiere casar, el casado quiere tener hijos, luego quiere comprar casa, quiere comprar finca, sí. Pero, ¿y todo eso para qué? Hay un propósito mayor, sí, disfrute todo eso, pero hay un propósito mayor. El propósito no era solo ser rey, el propósito era ser pastor de un pueblo y a través de este hombre que naciera Jesús, de la descendencia de esta persona. Pero miren, en sus últimas palabras, si podemos decir esto, ¿cuál fue ese último consejo de David o ese tip de vida? Diríamos, tener una clara identidad y un claro rol en la vida. Pero hay algo más que quiero que veamos en este texto. Miren, hay algo más. Él durante su vida podría decir, miren, un segundo tip de vida, vivamos escuchando la voz de Dios y hablando de Él. Oír la voz de Dios y hablar de parte de Él. Porque en sus últimas palabras dice lo siguiente, miren, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Habló por medio de mí. Y el Espíritu de Dios quiere hablar por medio de cada uno de nosotros, no solamente pararse aquí adelante, sino en todos los espacios y oportunidades que tenemos, en los grupos de crecimiento, en el trabajo, en la oficina, con los vecinos, con la familia extendida. ¿Y qué les voy a decir? Miren, dejemos que el Espíritu del Señor llene nuestra vida y hable a través de nosotros. Y cuando eso pasa, nos vamos a sorprender y a decir, Dios mío, yo no sabía ni qué decir y el Señor comenzó a hacer las cosas a través de nosotros. David dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras ¿en dónde? Se ha puesto a pensar, este rey tan importante está reconociendo, Dios pone sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel, el Dios poderoso, habló. La roca de Israel, ¿qué dice? Me dijo. Miren, qué bueno vivir la vida. Otra vez, si David estuviera acá, diría, hey, tengan un claro, ¿cuál es su rol en esta vida? Identidad clara, rol claro en la vida. Lo segundo, escuchemos la voz de Dios y hablemos de parte de Él. Y es lo que estamos diciendo acá. ¿Y quién lo va a hacer? Todos nosotros. A veces alguien me invita a la casa y me dice, venga, porque yo quiero que usted le hable a un familiar. Usted lo puede hacer. Todos lo debemos hacer. ¿Y hablar de qué? De lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando lo hacemos, crecemos. Por eso cuando hemos estado hablando de hábitos, hemos dicho, miren, uno de los hábitos que nos hace crecer, además de leer la palabra, orar, ser generoso, es hablar a otros de Jesús. ¿Y qué le digo? Miren, oremos y pidámosle que el Espíritu del Señor hable por medio de cada uno. Cuando nosotros vivimos en esa aventura, la vida crece. Miren, perdónenme un ejemplo aquí porque de pronto algunos pueden estar en eso. Ustedes han escuchado eso de las ventas horizontales, ¿cierto? De amo y muchas cosas de esas. Hasta se ponen un pin aquí que dice pregúntame. ¿Sí han visto o no?
Y ellos siempre están pensando, ay, yo conozco a alguien, esta persona me lleva a otro y este me lleva a otro, y si voy a viajar, ay, ¿a quién conozco? Y cada punto se convierte en un contacto, un eslabón para llegar a otros. ¿Pero con qué propósito? De querer vender esos productos. Ojalá nosotros de manera natural, no obsesiva, podamos estar pensando en cada posibilidad que tenemos para decirle a la gente de parte de Dios lo que Él nos está diciendo. Porque esa es la mejor manera de vivir. Vivimos en una sociedad donde la gente quiere oír. Por eso que hay tantas cosas que se venden, ¿sí? Hay tanta espiritualidad en este tiempo. Pero creo que hoy se necesita escuchar mucho más la voz de Dios. Y el mensaje del Señor es el mismo mensaje que Jesús dio: arrepintámonos, vengan, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, otra vez, las últimas palabras de David serían, miren, vivamos escuchando la voz de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de momentos como estos que vemos un texto en su palabra y tratamos de todo el esfuerzo por explicarlo. Hacemos hasta un video para que salga así, David, sí. ¿Pero para qué? Para que podamos escuchar la voz de Dios y podamos hablar de otros acerca de esto. En medio de tanta desesperación, depresión, vivimos un tiempo donde de verdad eso se ha incrementado muchísimo. La gente necesita escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios que viene de su palabra, Dios quiere usar personas como nosotros. Usó a David. ¿Se han puesto a pensar en eso? Lo usó por años en su vida. Él fue un instrumento de Dios que escuchó la voz de Dios y le habló a la gente de parte de Él. ¿No les parece una bonita manera de vivir la vida? Y para eso no tienes que ser yo el líder de la iglesia, el pastor. No, Dios nos va a usar donde quiera que nosotros estemos. Un segundo aspecto, miren, las últimas palabras de David. Lo primero, tener una clara identidad y un claro rol en la vida. Lo segundo, vivamos oyendo su voz y hablando de parte de Él. Inclusive ore por eso. Miren, yo les cuento, cuando conocí a Jesús siendo un pelado de 16 años, escuché esto de hablar de parte de Él. Y a mí me da una pena porque yo decía, ¿yo qué voy a decir? Se van a burlar, ¿cierto? Hasta que un día tomé valor y dije, voy a hacerlo. Es más, ni siquiera tomé valor, de verdad fue que el Señor me lanzó a eso. ¿Sí? Me acuerdo cuando en esa época mi papá me llevaba al colegio, ¿sí? Salía de papá, nos dejaba todos, éramos 5 hermanos y llegamos tarde. Entonces dijeron, llegó tarde. Me echaron al agua y nos pusieron a hacer flexiones. Ahora ya no se hace eso porque sería maltrato, sería bullying, ¿cierto? Pero los de mi generación, recuerden, llegaba tarde y lo ponían a hacer un ejercicio. Algo le hacían a uno, ¿cierto? Entonces, hacer flexiones de pecho. Y haciendo flexiones se me cayó un evangelio de Juan que tenía metido aquí en el bolsillo. Y justo lo coge otro, sí, que había llegado tarde también, un casposo. Yo no era casposo, era... Coge y dice, Evangelio según San Juan, y decía mi nombre ahí, Juaco. ¡Ay, esto es de San Juaco! Sí, hijuelita, sí. Me echó al agua. Y como yo, se han dado cuenta, soy chiquito, ¿cierto? A los chiquitos allá en el Perú le dicen chatos. Y el tipo me apodó San Chato. Yo dije, hijuelita. Yo era chiquito, pero no me dejaba. Yo decía, ay, Señor, yo a este tipo le doy, y si nos damos, tú me perdonas. ¿Sí? Y yo comencé a sentir hasta rabia, ¿sí? Le dije, Señor, perdóname. ¿Sí? Pero miren, comencé a hablar de Jesús. Le dije, comencé a explicar. Surgieron preguntas que no podía responder. Comencé a investigar. Pero miren, eso me hizo crecer en la vida. Comencé a crecer en Jesús, en leer, en buscar, en responder. Lo que quiero animarles es que qué bueno vivir la vida, como nos está diciendo David. Miren, oráculo de David. David, el Espíritu de Dios vino en él. Él pasó la vida hablándole a su pueblo de Dios. Y lo hizo como él sabía hacerlo. ¿A través de qué? De canciones. ¿No les parece bonito eso? Usted hágalo con lo que Dios le dio. ¿Sí? ¿Qué le dio? La capacidad de escribir, escriba. De hablar, hable. De consolar, hágalo. Pero Dios a todos nos ha dado habilidades, capacidades, talentos y dones espirituales. Qué buena manera de vivir la vida hablando. Y quiero animarle a que nos lancemos a ser atrevidos y les van a decir de todo. En este tiempo le van a decir que se volvió loco, que en esa iglesia que le sacan la plata, cuando aquí, mejor dicho, lo que andamos es a veces ahí a gatas. Cuando les digan que esos pastores se enriquecen, miren, aquí en la Confra ningún pastor se ha enriquecido. Gracias a Dios por eso.
Hernando no salió rico de acá, ni Luis Miguel, y a mí, como le he dicho varias veces, que me esculquen, ¿sí? Gracias a Dios, porque esta iglesia no le pertenece a una persona. Este edificio no está a nombre de los pastores, no, le pertenece a todos nosotros, a la iglesia. Es más, ni siquiera a todos nosotros, a la Confra Nacional, porque este edificio está a nombre de la Confraternidad Nacional de Colombia. ¿Se imaginan eso? Gracias a Dios, porque somos una familia mucho más grande. Pero lo que quiero decirles es, en estos 40 años que la Confra va a cumplir el próximo año, gracias a Dios que hemos podido hablar de parte de Él. Pero ¿cómo va a pasar eso? A través de cada uno de nosotros. ¿Queremos ser felices en esta vida? Pues hablemos, escuchemos su voz y hablemos de parte de Él. ¿No les parece chévere pensar en eso? ¿Queremos ser felices? Mire, ya van 2, son 4 y los voy a ir rápido. El primero es un claro rol, identidad y rol en la vida. ¿Para qué soy bueno? Y quiero vivir para eso. Eso me hace feliz. ¿Qué más hago para ser feliz? Escuchar la voz de Dios y hablar de parte de Él. Hágalo. No me diga que antes lo hacía, vuélvalo a hacer. Nunca lo he hecho, empiece. Pero hay algo más, mire, un tercer aspecto que encuentro aquí es vivir en el temor de Dios. ¿Qué significa eso de vivir en el temor de Dios? Miren lo que dice el pasaje. Dice lo siguiente, dice, el que gobierne a la gente con justicia, y lo está diciendo un gobernante que fue rey, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el que temor de Dios será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Vean lo que está diciendo, que la mejor manera, un gobernante, alguien que gobernó por 40 años, ¿se imaginan eso? 40 años en el trono. Él lo está hablando de que la mejor manera de gobernar es con justicia, porque si lo hacen así, le va a ir bien en la vida. Ahora usted me dirá, pues yo no soy rey ni gobierno nada. No, uno gobierna algo, su casa, su empresa, su familia, y si usted es solo, su vida, ¿sí? Pero ¿cómo vivir la vida en el temor de Dios? Y el temor de Dios no tiene que, ahora en este tiempo uno cuando piensa en temor también es malo. ¡Uy, temor! No quiero vivir en temor, quiero vivir libre de temores. El temor del que está hablando la Biblia a Dios es un respeto al Señor, porque sé que si hago algo malo tiene consecuencias. Por ejemplo, es cuando usted sale de la casa, no sé si le habrá pasado, sale de la casa, se monta al carro y cuando se da cuenta se le quedó la billetera. Y ahí tiene el pase, la cédula y todo. ¿Qué siente en ese momento? ¡Ay, bendito! ¿Qué piensa de verdad? ¿Le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? No, a nadie. ¿Y qué siente manejando? ¡Ay, bendito! Que no me vaya a encontrar un policía, ¿cierto? Y si por casualidad lo ve por ahí a un lado, ¡ay, que no me veas, mi invisible! Que no me vaya. Yo no he hecho nada malo, se me olvidó. Y el que me va a creer, ¿sí? ¿Y por qué ese miedo? Porque no he hecho nada malo, pero sé que por un olvido voy a tener consecuencias si me cogen. Es el temor al que yo sé lo que se viene. Escúcheme bien, este temor de Dios es el temor no a lo desconocido. No es el temor que uno le tiene a la oscuridad porque no sabe qué va. Una persona me decía, mire, yo de niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora de adulto le tengo miedo a la luz, y me sacó el recibo de energía. No le hablo de ese miedo a lo desconocido, le hablo del miedo a lo conocido. Es decir, Dios no es alguien que nos va a sorprender con algo raro. Uy, ¿con qué saldrá Dios ahora? No, es que si yo peco, si yo hago algo malo, si yo le falto a Dios, yo sé lo que se me viene. ¿Sí me explico? Por tanto, no es un temor de miedo que me va a asustar, paralizar. No es un miedo paralizante. Es un temor que mueve a la acción. Yo sé que si me coge el policía por no tener los papeles, me va a multar. ¿Y qué hago? Entonces comienzo a tratar de ver cómo llegar rápido a la casa, o me orillo, pido que me manden los papeles, busco solución. Es un miedo que mueve a la acción porque no quiero sufrir las consecuencias de lo que estoy viviendo. Yo no quiero pecar, no quiero alejarme de Dios, porque sé que alejado de Él, Jesús dijo, nada podemos hacer. No hay mejor manera de vivir la vida teniendo temor de Dios. Entonces quiero cuidar mi matrimonio, porque sé que un divorcio es triste, es doloroso, es una amputación emocional, aunque en algunos casos podrá ser el menor de los males. No quiero robar porque sé que eso tiene consecuencias. No quiero mentir, pero no es porque, ay, Dios me va a castigar. No, porque sé que en esa relación con esa persona yo voy a causarle dolor a su corazón y sé que eso trae consecuencias. Miren, David pecó, se arrepintió y sufrió las consecuencias de su pecado. Leamos la vida de David. Hay consecuencias terribles que él tiene que vivir.
uno se pregunta, ¿por qué dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios y cometió tantos errores? Porque se arrepintió cada vez que lo cometió. Usted y yo cometemos errores muchas veces. Lo que quiero que pensemos es, qué bueno que nos arrepintamos, que pidamos perdón y le digamos, Señor, perdóname, perdóname. No justificarnos, porque la actitud humana muchas veces es responder, ¿sí? Ay, ¿quién no? ¿Y quién no? A ver, ¿y usted nunca entonces? En vez de justificarnos, es pensar, Señor, perdón. Aún, miren, en la familia, no sé si le pasa con la pareja, ¿sí? A veces las peleas en la casa, ¿cierto? Mi amor, ¿por qué tal cosa? Ay, ¿tú nunca? Ah, entonces, no. Miren, reconocer nuestro error es lo que hace que un corazón sea grande delante de Dios. La humildad delante de Dios. Miren, hablando esto del temor de Dios, en el libro de Samuel, les animo que lo lean. Un profeta llamado Elí comenzó a faltarle al Señor, a despreciar al Señor, y Dios le dice algo que David nunca hizo. Le dice esto, miren, dice, honraré a los que me honran. Escuche bien, Dios le dice a este hombre, a Elí, honraré a los que me honran. Y es lo que uno puede ver aquí en Saúl, en David. Mas los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y quién es el que desprecia? Aquel que peque y no se arrepiente y no le importa, que cree que peque y reza empata. No, mire, yo cometí un error, Señor, perdóname. Pero otra vez, sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, muchas veces. Muchas veces fallamos. Pero Dios lo que quiere ver es un corazón humilde. Por eso quiero que pensemos aquí en estas últimas palabras de David. Miren, vivir en el temor de Dios nos hace felices en esta tierra. Pero el último punto, miren, quiero que vean algo aquí en este texto. Vivir cumpliendo el propósito de Dios para la vida. Porque en el texto dice lo siguiente, miren cómo termina. Las últimas palabras de David, ojo, dice, Dios ha establecido que mi casa, Dios estableció mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno. Recuerden lo que Dios le dijo a David, no faltará rey en tu familia. Bien reglamentado y seguro, Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Y continúa, pero, un contraste, los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano, se recogen como un hierro o como una lanza y ahí el fuego los consume. Cuando se refiere con los malvados es a aquellos que viven lejos del propósito de Dios en esta tierra. Por eso quiero que pensemos en las últimas palabras de David, hablando de este hombre y todo lo que vivió, un líder, un rey legendario, un dulce cantor de Israel, pero cometió errores. Él lo último que escribe, esas son sus últimas palabras, es vivamos teniendo un claro rol de nuestra identidad en la tierra. Identidad y rol. Segundo, oír y hablar la voz de Dios. Escuchar su voz y poder hablar a otros acerca del Señor. Vivir en el temor de Dios, entendiendo que es un temor reverente, de respeto, de honrar al Señor. Y por último, y muy parecido al primero, es vivir cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Somos creación de Dios y Dios nos puso en Colombia, hoy, siglo XXI. Aquí estamos en la conferencia, los que nos ven en la transmisión. Dios tiene un propósito con nosotros. Si alguien dice, yo no sé cuál es, mire, oremos, hablemos con otras personas y que otros nos ayuden a encontrar ese rol protagónico en la historia. Solo así la vida es feliz. Solo así otros van a ser felices. Y solo así vamos a tener una Colombia diferente con el paso del tiempo, porque más personas vivirán en el temor de Dios. Miren, termino con esto. Cuando conocí a Jesús, algo que me llamaba la atención, hoy también sería visto como discriminación. Me acuerdo que cogí un periódico en aquella época en que la gente, ¿se acuerdan cuando la gente buscaba empleos, cierto? Yo no estaba buscando empleo, pero de puro chismoso comencé a mirar, era un pelado de 16 años en el colegio todavía, y me llamó la atención cuando encontraba anuncios así. Se busca contador público o se busca abogado, todos los requisitos. Y de abajo decía, de preferencia, cristiano con recomendación de su pastor. Y yo dije, ve, en esa época, está hablando de hace varios años atrás. Hoy sería discriminación, ¿cierto? ¿Cómo hace? ¿Qué tal? Pero ¿por qué lo hacían? ¿Saben por qué? Porque la gente decía, aún las personas que no conocían de Jesús, esa gente es honesta, esa gente es honrada.
Y yo dije, oiga, qué alegría que la gente piense eso de los cristianos, de los creyentes, de los seguidores de Jesús. ¿No les parece chévere? Pero hoy hay empresarios cristianos que dicen, no, yo no quiero cristianos. ¿Por qué? Porque son haraganes, perezosos, se ponen a hacer el devocional a la hora del trabajo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambió todo esto? Miren, Jesús por eso habló de nosotros, somos la sal, la luz en esta tierra. En la medida que nosotros cumplamos el rol que tenemos en esta tierra, vamos a tener una Colombia diferente. A manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí. Miren, vivir dentro del propósito de Dios y cumplir el rol por el cual nos ha puesto en esta tierra es la mejor manera de vivir. Es la felicidad verdadera, a pesar de nuestros errores, faltas, pecados o historias familiares de dolor. Dios tiene planes con cada uno y un rol protagónico en la historia de la salvación. Vivir con una identidad clara y en el temor de Dios nos permite ver la vida de una manera diferente. Jesús murió y resucitó para que podamos vivir de esa manera. Que podamos pensar en esto, en esta serie otra vez. Al ver la vida de este hombre David, no queremos exaltar a David, queremos exaltar al Señor de la historia, que usó a esta persona para propósitos muy claros y definidos, y que hoy nos quiere usar a nosotros. Por eso, un par de preguntas para pensar y reflexionar. ¿Cuál es tu rol dentro del propósito de Dios? ¿Cuál es tu rol? No, que estoy viejo, que estoy muy joven, no, que no. Miren, que estoy muy ocupado. Dios tiene un propósito. La segunda pregunta es, ¿tienes una identidad clara y sabes por qué estás en esta tierra? No soy un azar de la naturaleza. Dios nos creó con un propósito muy claro. Jesús murió en la cruz para que cada uno de nosotros pueda descubrir ese rol y podamos vivir para Él. Solo así vamos a seguir avanzando. Queremos que más personas conozcan a Jesús y lo sigan por siempre, porque es la mejor manera de vivir. Por eso Pablo va a decir, con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Que estamos aquí no solo para alabar al Señor, cantarle, estamos aquí para también fortalecernos el uno al otro, rico vernos, abrazarnos, saludarnos, para estar animados, para durante la semana, en el lugar en el que Dios nos ha puesto, decirle a la gente, la mejor manera de vivir es siguiendo a Jesús. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor bendito, gracias porque al ver la historia, la vida de este hombre, David, podemos ver a un hombre con defectos, con errores, con fragilidades, con debilidades, pero que en medio de todo eso fue un hombre que se arrepentía cada vez que pecaba, que sufrió las consecuencias de su pecado, pero que pudo decir en oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Un hombre que cuando pecó dijo que sus huesos se envejecieron, pero también cuando fue restaurado pudo decir, estoy como un olivo verde en la casa del Señor. Señor, gracias porque podemos ver en la vida de ese hombre cómo tú usas personas comunes, sencillas, y por eso venimos ante ti y te decimos, Señor, úsanos. Tú a cada uno de los que estamos aquí nos has dado habilidades, capacidades, talentos. También tenemos limitaciones, pero Señor, tú quieres servirte de cada uno de nosotros para poder llevar esperanza en estos tiempos difíciles. Señor, vivimos tiempos donde la familia está sufriendo, el divorcio aumenta, el desespero, la angustia, la depresión, el suicidio. Señor, en medio de tantas complicaciones, donde también la violencia aumenta, la delincuencia, tantas necesidades, queremos poder decirle a la gente que en Jesús hay esperanza. Señor, y tú nos has puesto en este tiempo con un propósito, queremos vivir de acuerdo a Él. Señor, no permitas que nos desviemos pensando que la verdadera felicidad está en una y otra cosa que nos hace falta. La verdadera felicidad está en vivir como tú quieres que vivamos. Sírvete de nosotros, Señor. Gracias una vez más por tantas habilidades, dones repartidos aquí en la Confra. Te pedimos, Señor, queremos explotarlos para ti, para que más personas te sigan y te sigan por siempre. Padre, bendito seas. Gloria a tu nombre, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.